Amigos de Noticias de hoy, muy buenas noches. Estos son nuestros titulares. Estados Unidos advierte de la brutalidad del nuevo general ruso al mando en Ucrania. China rechaza acusaciones infundadas de Estados Unidos por confinamiento en Shanghái. Y Estados Unidos llama a El Salvador a proteger las libertades civiles. No olvides comentar, suscribirte y dejar tu me gusta. Ahora comenzamos. Estados Unidos advierte de la brutalidad del nuevo general ruso al mando en Ucrania. El asesor de seguridad nacional de Joe Biden pronostica que habrá más ataques a civiles tras la designación de Alexander Dovnikov. Estados Unidos advirtió hoy que el nuevo general ruso encargado de la guerra en Ucrania, Alexander Dovnikov, tiene historial de brutalidad contra civiles en escenarios como Siria y pronosticó que aplicará el mismo guión en territorio ucraniano. Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos Joe Biden, recalcó que Rusia ya ha cometido crímenes de guerra en Ucrania antes de la llegada de Dovnikov y que su llegada a los mandos de la ofensiva es una señal de que habrá más. Este general en particular tiene un historial que incluye brutalidad contra civiles en otros escenarios en Siria y podemos esperar más de lo mismo en este escenario, dijo Sullivan en una entrevista con la cadena televisiva CNN. Dovnikov será otro autor más de crímenes y brutalidad contra civiles ucranianos, agregó. El actual jefe del Distrito Militar del Sur, que incluye la anexionada península ucraniana de Crimea, y comandante del contingente ruso en Siria en el 2015, ha tomado las riendas de la ofensiva de Rusia en Ucrania, según fuentes estadounidenses y occidentales. Dovnikov tiene, según los expertos, hasta el 9 de mayo, día de la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi, para tomar el Donbass, en el este de Ucrania, y que es el principal objetivo de la ofensiva rusa en su fase actual. En otra entrevista con la cadena CBS News, la presentadora preguntó a Sullivan si la llegada de Dovnikov implica que hará lo mismo que en Siria y aplicará una táctica de tierra quemada, que consiste en destruir indiscriminadamente todo lo que pueda ser útil al enemigo en una guerra. Y ya hemos visto tácticas militares de tierra quemada en Ucrania. Hemos visto atrocidades y crímenes de guerra y ejecuciones masivas e imágenes terroríficas y chocantes de lugares como Bucha y el ataque de misil en la estación de tren de Kramatorsk, afirmó Sullivan. Así que creo que esto es una señal de que veremos más de eso, añadió. El asesor de Biden insistió en que los ataques a civiles estaban planeados desde el comienzo de la invasión rusa, aunque admitió que es posible que algunos soldados rusos cometieran atrocidades sin órdenes de sus superiores al darse cuenta de que no iban a tener una victoria gloriosa. Creo que algunas de estas unidades cometieron actos de brutalidad, atrocidades, crímenes de guerra sin órdenes de arriba, señaló Sullivan en una tercera entrevista con ABC News. Agregó, no obstante, que en general la responsabilidad por los crímenes de guerra en Ucrania recae en el Kremlin y recae en el presidente ruso, Vladimir Putin. China rechaza acusaciones infundadas de Estados Unidos por confinamiento de Shanghái. China calificó este domingo como acusaciones infundadas las críticas de Estados Unidos a su política contra el COVID, después de que, tras el confinamiento impuesto en Shanghái, Washington decidió dejar partir a parte de su personal destinado a esta mega urbe. La política cero COVID que defiende Pekín está a prueba por un brote de COVID en Shanghái, que ha dejado cerca de 100.000 casos y que llevó a las autoridades a decretar un confinamiento para sus 25 millones de habitantes que se quejan de la falta de alimentos. El sábado, la embajada estadounidense en China informó que van a permitir la partida de su consulado en Shanghái de su personal no esencial, debido a un brote de los casos de COVID-19 y al impacto de las restricciones. Criticó las medidas para contener el virus como arbitrarias. En respuesta, Pekín expresó su descontento y su firme oposición a las acusaciones infundadas por parte de Estados Unidos sobre la política china de control de la epidemia, según un comunicado difundido el sábado por el ministro de Relaciones Exteriores. Se debe señalar que la política de control de la epidemia de China es eficiente y efectiva, indicó el portavoz del ministerio, Zhao Lijian. Estados Unidos llama a El Salvador a proteger sus libertades civiles. El gobierno de Estados Unidos expresó el domingo su preocupación por la violencia de las pandillas en El Salvador y por la aprobación de reformas al Código Penal que, según dice, se prestan para intentar censurar a los medios de comunicación e impedir que se informe sobre corrupción. En un comunicado de prensa, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken
Dijo que las reformas se prestan también para intentar silenciar a los críticos del gobierno salvadoreño. Las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, en medio de una fuerte ofensiva contra las pandillas, buscan castigar con entre 10 y 15 años de prisión a quienes elaboren grafitis alusivos a esos grupos. También establecen sanciones similares contra los que usen las tecnologías de comunicación e información, incluidos medios de comunicación radiofónicos, televisivos, escritos o digitales, que reproduzcan o transmitan mensajes o comunicados de las pandillas. Antes, el gobierno de la nación centroamericana decidió decretar un estado de excepción en todo el país durante 30 días, luego de que en una sola fecha, el 26 de marzo, los pandilleros asesinaran a 62 personas, un nivel de criminalidad que no se había visto en años, según las autoridades. Blinken dijo al respecto que están sumamente preocupados por el alza de violencia y homicidios cometidos en El Salvador el 25, 26 y 27 de marzo por las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, que según cifras oficiales cobró la vida de 87 personas. Señaló que las pandillas representan una amenaza a la seguridad nacional tanto de El Salvador como de Estados Unidos, aunque urgió al gobierno salvadoreño a abordar esta amenaza protegiendo al mismo tiempo libertades civiles vitales, incluyendo la libertad de prensa, el debido proceso y la libertad de expresión. Recordó el apoyo que su gobierno ha dado a El Salvador para reducir la proliferación de esos grupos. Mencionó que han invertido desde el 2018 unos 411 millones de dólares en diversos proyectos de seguridad, entre ellos un moderno laboratorio forense, así como ayuda para recuperar y renovar espacios públicos. Blinken dijo que ahora más que nunca es esencial extraditar a los líderes de las pandillas para que enfrenten la justicia en Estados Unidos. Desde el 27 de marzo, cuando se decretó el régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas dicen que han capturado a 9.120 pandilleros que enfrentarán los tribunales. Mientras tanto, las autoridades mantienen en emergencia las cárceles donde, por orden del presidente Bukele, permanecen más de 20.000 pandilleros a los que se les decomisaron las colchonetas para dormir y les limitaron la comida a 2 raciones por día. El gobierno de Estados Unidos incluyó en el 2012 a la Mara Salvatrucha en su lista de organizaciones criminales internacionales. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.